Saludo muy especial. Seguimos reflexionando ya que se aproxima este fin de año litúrgico, donde el Señor nos habla de esas parábolas. Vírgenes necias y prudentes, recuerden estar preparados y vigilantes. Y es una advertencia que el Señor nos hace con frecuencia, no para atemorizarnos, sino para que nos convirtamos y volvamos a Él. Velad y orad, porque el espíritu está pronto y la carne es muy débil, y nos jala y nos saca del camino cuando menos pensemos. Camarón que se duerme, les decía, se lo lleva a la creciente. Cristiano que se duerme, católico, discípulo del Señor, se lo traga el mundo. Y el mundo arrastra generalmente mucha basura. Y tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo. Y hoy, a propósito de lo que nos traía la liturgia, quiero empezar contándoles, porque tiene que ver todo con esto de la parábola de los talentos que vamos a ver hoy, cómo terminé yo siendo llamado por pura misericordia del Señor, no por inteligente y preparado, puede que por bonito sí, aunque los años no llegan solos. Era una broma, no por inteligente, sino porque Él llama lo despreciable de este mundo, tal cual cito carta de Pablo, para confundir a los sabios e inteligentes, a los que se creen muy buenos, y porque Él vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Entonces mi historia empieza en la escuela bíblica católica Yeshua, así repito, tiene todo que ver con lo que vamos a ver hoy, porque si uno no llega a descubrir la vocación, ¿para qué sirve? ¿A qué lo llamó el Señor? Perdió no solo el año, sino que perdió la vida. Si uno no descubre que primero que todo tiene que trabajar para el Señor y todo lo otro es secundario, no solo perdió el año, sino la vida. Empecé en la escuela bíblica católica Yeshua, como generalmente todos, esquivando responsabilidades. No, yo voy simplemente los lunes y escucho y bueno, me parece interesante y tal cosa, pero no más, no quería comprometerme con más cosas. Pasó un tiempito y después empecé a ayudar con el transporte de la música, de los bafles, suelo decir yo, esos bafles gigantes que tenía la escuela, de ahí estos músculos poderosos, mentiras, el mismo flacuchento, pero transportando en el carro los bafles, la música, todo, y me ocupaba en las parroquias donde la escuela realiza y realizaba evangelización, de poner la música, de conectar los bafles, de adecuar todo para cuando llegara el predicador y llegaran los músicos tuvieran todo listo. Así estuve durante mucho tiempo y feliz realizando este servicio, que no era nada fácil. Llueva, truene o relampaguee, siempre transportando los bafles, repito, los equipos de sonido, y pesados, bastante pesados. Y bueno, durante un tiempo así decía yo, con eso tengo, ya estoy sirviendo y ya estoy haciendo lo necesario. Cuando un día el director de la escuela, Oscar Henao, me dijo: hombre, ya me has acompañado durante mucho tiempo en esto del transporte a muchas parroquias, llevas escuchando mucho tiempo la palabra de Dios, ya es hora de que empeces a predicar. ¿Qué me ha dicho Oscar? ¿Qué sentí yo en esos momentos? Que me moría. Sentía en medio de mi profunda timidez, de mis miedos y de mis temores, de que no, de que esto que me estaba pidiendo era demasiado, de que yo no era capaz de realizar esa labor. De simplemente le dije: no, yo sigo con el transporte de los bafles, de las cosas de la música, y con eso tengo. Y me dijo: no, ya es hora de que empeces a predicar. Vas a comenzar de a poquito, vas a ir a acompañar a Luz María a la parroquia de Robledo, esta que queda aquí en Medellín. Desde ese día recuerdo que me aumentó la frecuencia cardíaca, la sudoración, algo de desvelo y de temor. Decía: no voy a ser capaz, es que no quiero, es que no soy capaz. Se llegó el día en la parroquia de Robledo y simplemente me tocaba esto. Luz María me dijo: salís y decís: buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos por el Señor. Hoy vamos a comenzar con oración, unas pocas palabras. Recuerdo que me metí debajo de un mesón que había ahí en la casa cural al lado de la parroquia en Robledo. Sudaba, el estómago se me movía, me dieron ganas de vomitar
y dije, no, es que no soy capaz, y no me tocaba aún predicar. Esa timidez que yo manejaba y que aún manejo, muchos dicen, ¿cuál timidez? A vos ya no se te nota, ahí está. Simplemente que el Señor va haciendo su obra si uno se deja. Y esa es la gran invitación hoy, a no enterrar. Ya vamos a ver ahora con los talentos, a no enterrar tu vida, a no enterrar nuestra vida, porque es que además estamos privando a los demás de ese regalo maravilloso que el Señor mandó con nosotros para provecho de los demás, no para provecho propio. Entonces resulta que al fin salí de allá temblando, sudando con el micrófono a decir simplemente buenas noches, ¿cómo están? Bendecidos por el Señor. Vamos a comenzar con cantos y ya me entré. No me tocaba más, pero les digo que para mí ese día fue casi de muerte, casi que me enfermo. Llegamos a la escuela ese día y Oscar me dijo, ya empezaste, entonces te toca reemplazarme en San Clemente dentro de 8 días, la iglesia de San Clemente, por acá por la 80, por los Colores, porque yo no puedo estar. Y ahí sí te toca ya hacer toda la prédica, no saludar, sino simplemente saludo inicial, oración, prédica y oración ante el Santísimo. Ese día sí nunca se me olvida. Desde ese día empecé flojito del estómago, el que pueda entender que entienda. Me sudaban las manos, me temblaba todo, era ¿cómo voy a hacer por Dios? Y me dijo, no te podés decir que no, no soy yo el que te llama, es el Señor el que te llama. Empecé a preparar la prédica, todos los días orando, leía el fragmento que me tocaba, recuerdo que eran acerca de los discípulos de Maús y llegó ese día. Recuerdo que al final no supe mucho qué dije, preparé obviamente, pedí Espíritu Santo, pero el miedo y el temor ese día me tenían consumido. Pero al fin pude comprobar que es en medio de nuestros miedos, temores, debilidades y aún pecado que se muestra perfecta la fuerza del Señor. Poco a poco empecé a predicar, hago un paréntesis, antes de empezar a predicar me formé no solo escuchando las charlas de Oscar, sino estudiando los diplomados y la Sagrada Escritura en la escuela bíblica. No es el cuento que muchos dicen y les he compartido en unas reflexiones, vamos a predicar y de qué vamos a hablar. El Señor, el Espíritu habla. ¿Y de dónde va a sacar si no te has formado? Si ni siquiera lees la Escritura, si no oras, si no pides Espíritu Santo. Entonces poco a poco empecé a vencer esos temores y esos miedos y cada vez a predicar más, a comprometerme más en el servicio del Señor y fui notando cómo se cumple lo de esta parábola que vamos a ver hoy. El que es fiel en lo poco, el Señor le confía más, no por retribución y por mérito, sino por pura misericordia del Señor, porque Él es el que nos llama para capacitarnos. Nos formamos, el que no se forma se deforma, nos va dotando y nos envía de misión. Y absolutamente todos tenemos esa misión. Ay de mí si no predicara el Evangelio, dice la Escritura. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Y miren, ha sido lo más emocionante y lo más grandioso que me ha pasado en la vida. Poderme dedicar, como decía mi madre, ya resucitada con el Señor, que decía, usted no se siente muy feliz de que el reino del universo lo haya llamado a trabajar para Él. Claro, al principio no dimensionaba la profundidad de estas palabras, pero es un gran honor. Señor, no soy digno de que me llames, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me invitará a responder a ese llamado. Una palabra tuya me sanará, haciendo la metáfora con estas palabras del centurión y que pronunciamos en la Eucaristía. Entonces fue venciendo los miedos, los temores y segundo, fue la comunidad la que fue identificando qué talento que después se transformó en carisma era el que yo tenía. Si no ensayas, ¿cómo vas a descubrir?
si no vamos experimentando en diferentes áreas cómo vamos a encontrar cuál talento nos dio el Señor, ojo, para provecho de los demás. Porque es que es muy interesante, en esta parábola a todos les dio, a uno, a otro 2 y a otro 10. Pero lo interesante es que da según nuestra capacidad y nos van a exigir según lo que nos dieron, pero según nuestra capacidad. ¿Ya encontraste qué talentos te dio el Señor? No, a mí me dio sinceramente el del producir plata, si es un talento. Por eso hay que convertirlo en carisma. A cada cual se le otorga manifestación del Espíritu para provecho común. Qué bueno que ese talento que tienes para hacer dinero lo transformes en un carisma que te lleve a poner ese dinero al servicio de los demás. A regalarlo todo, como el vende. No es eso. Ya lo hemos explicado en muchas reflexiones. Es que el dinero sea un medio y no un fin. Y que ese talento que tienes, miren, muchos tienen talento para cantar y han puesto ese talento convertido en carisma al servicio del Señor. Y tenemos grandes cantautores, cristianos, católicos, también protestantes, de todo tipo, como decía el Papa. La música, si te lleva a acercarte con el Señor, por Dios, no nos peguemos de tantas tonterías a veces. Defendamos lo que tenemos que defender. El que pueda entender, que me entienda. Y les cuento una anécdota respecto a esto. En una predicación en otro país, se notó la unción del Espíritu. Se notó que el Señor me utilizó. Y al final terminé con un canto bonito acerca de la Eucaristía. Y una señora lo único que acertó a decir fue: te tiraste esa prédica tan hermosa y tan ungida porque pusiste un canto de un autor que no es católico. Repito, deje así. El que pueda entender, que entienda. Y el que se ofenda, le pido disculpas, pero ojo, cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo. Cuando el sabio señala un bosque, el tonto se queda mirando un arbolito pequeño. Jesús fue muy claro en su enseñanza, está en las Sagradas Escrituras. No nos quedemos discutiendo y peleando en tantas tonterías, cuando el mensaje de fondo nos pide muy claramente otras cosas. Saquemos ese fariseo y ese escriba que haya anidado en el corazón de cada uno, veíamos en una reflexión anterior. Entonces, segundo, fue la comunidad la que me fue diciendo que tenía el carisma, que verdaderamente era siervo inútil, entre comillas, útil, para llevar la palabra, porque el Señor a través de mí tocaba los corazones. Y eso es un gran, ¿qué diríamos? Honor, que el Señor se fije en uno, pecador, limitado, orgulloso, prepotente, soberbio, falto de humildad, y lo escoge a uno. Y esa misma palabra lo va transformando a uno a medida que va predicando. Pero entonces es la comunidad y es para servicio de los demás, para provecho común. Ojo, que no se olvide que esos talentos, carismas, dones, todo lo que nos regala el Señor, ese amor que doy a los demás, ese perdón, esa misericordia, eso es para ponerlos al servicio de los demás. El que no nace para servir no sirve para vivir, no es para provecho propio, no es para, como veíamos, que yo entre, ya no llegó el predicador, hagan todos así, hagan la venia que llegó el predicador. No, es necesario que yo disminuya y el talento crezca en servicio a los demás. La frase de Juan Bautista, que no es esa propiamente. En estos días, ay, por Dios, bueno, ponía algo en el canal, hago a veces parodias en Instagram donde trato de hacer metáforas como hacía el Señor, que decía con qué comparar el reino de Dios, y alguien dice: no, eso no dice en la Biblia, lo que usted está diciendo. Me tocó ponerle: cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo. Es un mensaje, es una señal. Por eso no hablaba San Juan de milagros, sino de signos, señales que nos muestran algo más. Cuando yo comparo y digo que somos más valiosos que una cadena de oro, no estoy diciendo que vale lo mismo un hijo de Dios que una cadena de oro, sino que si eso es valioso, cuánto más nosotros que somos sus hijos. Entonces, si no nos arriesgamos,
Si lo que hacemos es como el de la parábola que recibió un talento y lo enterró, enterró su vida. Si no me arriesgo, si no me atrevo a ir más allá de donde acostumbro a ir, como hizo Moisés un día, llevó las ovejas más allá del desierto y llegó al encuentro con Dios. Llegar a descubrir el para qué de mi vida, el sentido de mi vida, tener un proyecto de vida claro es lo mejor que nos puede suceder, pero si no nos arriesgamos, si me dio miedo y fui y lo enterré, si dejamos que sea el miedo, si yo hubiera dejado que fuera mi timidez la que mandara en mi vida, estaba en un consultorio mandando Dolex, mandando suerito. Y ojo, no estoy demeritando para nada la profesión de mis compañeros y colegas y amigos médicos, no. El trabajo es digno, no lo hizo Dios como castigo, dignifica al hombre. Pero me refiero a que nunca hubiera encontrado el sentido último y definitivo de mi vida. Porque es que en todas las cosas interviene Dios para nuestro bien. En todo. Y de cosas malas saca cosas muy buenas. Y fueron una serie de circunstancias. Para entender más te invito a escuchar mi testimonio aquí mismo en el canal, las que llevaron a que el Señor me fuera por estos caminos llamando por pura misericordia. Como dice el Papa, me amó y por misericordia me llamó. Me llamó por pura misericordia. Entonces miren qué interesante, en esta parábola de los talentos comienza así. Entonces el reino de los cielos será semejante a... Perdón que les estaba leyendo la de las vírgenes. Capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, versículos del 14 al 29. Es también que el reino de los cielos, reino de Dios, es también a un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Dos aspectos importantes. Te comencé contando el testimonio de cómo terminé aquí, grabando, llevando la palabra del Señor, haciendo retiros, asesorando a la gente, en fin, entregando mi vida en servicio por los demás. Ojalá fuera más. Pero entonces dices, también como un hombre que al ausentarse, algunos dicen la ausencia de Jesús, luego volverá en el periodo escatológico, en el escatón, en el final de los tiempos, pero se ausentó la libertad que Dios nos da. Tomas decisión de utilizar tu vida para trabajar para el Señor, aún en la profesión que hagas, en la empresa que tengas, o simplemente dices no. Se ausentó y les encomendó su hacienda. Oiga, uno pasa desapercibido esto. La confianza que Dios nos tiene. Primero, la libertad que nos da. Acuérdense que todo lo del Señor es el que quiera. A nadie lo obliga. La puerta amplia para la perdición está abierta, la puerta estrecha y el camino que lleva a la vida es angosto y estrecho, y muy pocos son los que lo toman. Pero entonces este hombre tenía una hacienda, el dueño era él, se ausentó. Llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. El Señor te está llamando hoy. A partir de este sencillo y corto testimonio, donde empecé simplemente a ser el cotero, como me llamaban algunos, el cotero de la escuela, y lo recibía con agrado, el transportar, a descubrir, pude haberme quedado ahí, y claro, un servicio muy útil, instalar la música, transportar todo y llevar, pero el Señor me tenía destinado para algo más. Entonces, ya es también como a un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Es su reino, el reino es de Dios, no nuestro. El mundo es de Dios, no nuestro. El universo es de Dios, no nuestro. Nosotros somos administradores, pero miren qué confianza, y dice, y les encomendó su hacienda. Nos llama de donde estamos metidos, hacer algo útil de nuestra vida, para que trabajemos. Su hacienda, veíamos antes, su viña, los trabajadores de la viña, para que estemos, la parábola anterior nos llamaba a estar preparados y vigilantes, aquí a ser productivos y a obrar y a actuar.
a no quedarnos en, ahora vamos a ver el primer siervo, yo soy muy bueno, yo voy a misa, no mato y no robo a nadie. En el cumplimiento, en el fariseo y el escriba que haya anidado en lo profundo del corazón. Entonces mire, qué grande es nuestro Dios. Primero, la libertad que nos da de escoger. Vayan a los caminos y llamen a todo mundo a trabajar a la viña. El pago es igual. No importa que entres a las 8 o a las 5 o a las 6 cuando esté oscureciendo. Ojo, sí, parábola anterior, que la puerta se va a cerrar. Señor, ábrenos. Este primero, cuando le va a dar cuentas al Señor, le dice, Señor, Señor, como las vírgenes necias. Señor, Señor, ábrenos. Ya la puerta está cerrada. Ya a todos nos toca rendir cuentas. Y ojo, otra vez, el siervo uno imprudente, perezoso, siervo malo, no es para atemorizarnos, sino para alertarnos y despertarnos de esta modorra en que nos mantenemos y para que recuperemos la verdadera imagen del dueño de la hacienda, que no es el de que retribuye. Ojo, la teología de la retribución solo por mérito, sino que es que da todo gratuito y porque es misericordioso. Esa imagen que el Señor nos mostró. Nos dio libertad, primero nos entrega como administradores, ojo con apropiarnos, ojo con utilizar esos carismas en beneficio propio, porque lo que hacemos es perderlos. Y se ausentó, nos da tiempo. ¿Recuerdan la parábola anterior? Y como el novio tardara, es que la misericordia de Dios es muy grande y nos da tiempo. No dice cuándo va a regresar, pero sí nos dice, ojo, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora. Entonces, mientras está ausente, en realidad está presente en el rostro de cada hermano, aprovechemos este tiempo presente. No vivamos como imprudentes, sino que aprovechemos el tiempo presente, el hoy de Dios que nos regala, porque mañana no sabemos. Llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. Nos entrega el trabajo. Somos partícipes con su Hijo de instaurar también el reino de Dios, de trabajar para el reino de Dios, que es Dios mismo, de hacer la misma labor, la cátedra, el ministerio de Jesús. El reino de Dios ha llegado, conviértanse y crean en la buena noticia, vengan conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Y nos encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. A todos nos dio. Ojo, ay, es que a mí, usted ha visto el pusilánime y el poca cosa, poca lucha, decían en una novela por aquí. Ay, a mí no me tocó nada. A mí me toca, rifan un sanitario y me gano la soltada. A todos les dio y según su capacidad. Es que el Señor me está pidiendo mucho, no, según tu capacidad. Y un talento, mírenlo, el Señor da exagerado. Un talento equivale a 6,000 denarios. Un denario era el salario de un obrero de un día de trabajo. O sea, para conseguir lo que le dio a uno se requerían de 16 a 20 años. ¿Y tú qué dices? Soy pobre. A mí el Señor no. Ore por mí, porque es que yo veo que bendice a todo mundo y a mí no me tocó nada. Al que menos le dio un talento, a otros 10 y a otros 5. Y de entrada nos invita a aceptar algo que si lo hiciéramos viviríamos más tranquilos y más felices, a aceptar la diferencia. Dios no viene a unificar, sino a unir en la diversidad. Ay, pero es que aquel que predica y a mí que te dio y nos da según su capacidad. 6,000 denarios es un talento, el salario de toda una vida. ¿Y qué quiere decir esto, muchachos y muchachas? Que no partimos de cero en el trabajo del Señor.
que no partimos de cero, que a todos nos da, y nos da exageradamente, porque al que menos le dio, poniéndolo en términos de dinero, que no es lo que busca esto. De aquí se pegaron para ese capitalismo salvaje en España, para poner a decir lo que no era esta parábola, porque no es en términos cualitativos que nos van a evaluar, sino en términos de esa respuesta, a esa confianza en el Señor, a ese amor que nos dio para responder con un amor semejante, a ese perdón, a esa ayuda a los demás, a ese humanizar a los demás, a usar esos talentos para el provecho de los demás que tanto se necesitan en la iglesia y en el mundo entero. Entonces, cuarto, por ahí vamos, libertad nos vuelve y nos llama, nos confía plenamente, uno no le deja la hacienda o la finca, sino a alguien en quien confía plenamente, andate tranquilo, es como si fuera tuya. Nos reparte y nos da más de lo que podamos pedir, pensar o imaginar. Quinto, nos pide, ojo, no te pegues de la diferencia, cada rato mirando los carismas del otro. No, a cada cual se le otorga manifestación del Espíritu, pero para provecho común. Y a los que más se les da, más se les va a exigir, pero nadie quedó en blanco. A todos se les dio, absolutamente a todos, en su capacidad, y se ausentó. Recuerden la libertad. Dios no está ausente, está presente. He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Pero este se ausentó, me dijo, te dejo libre. Y miren, aquí en Lucas sí les dice qué hacer. Aquí no dice qué hacer. Sigue esa libertad. Mira, tienes este talento. Tienes este don. ¿Qué has hecho con los talentos que el Señor te ha dado? El de predicar, el de cantar, con tu familia, con tus hijos, con el trabajo, con todas esas gracias que el Señor nos ha dado. Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás las gracias que el Señor le ha dado como buenos administradores de esos dones. Cada uno ponga al servicio de los demás. Es para provecho común y no hay excusas. Ojo que el principal escollo es el miedo. Si me hubiera dejado vencer por el miedo de esa timidez que me daba hablar en público, dirigirme a los demás, pararme en un auditorio, hoy estaría con el llanto y el rechinar de dientes. Final de la parábola. A uno y a este siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Quién lo echó? El Señor. Yo mismo, que fui y enterré el talento, porque es que yo soy tan penoso. Ay, no me miren, ay, si me ven por ahí por el es que a mí me da tanta pena, es que me da una pereza, es que yo no sirvo. Al que menos le dio un talento, 6.000 denarios, una cantidad exorbitante. Y se ausentó la libertad. Enseguida el que había recibido 5. Esto es muy interesante. ¿Qué? Bueno, no, sí, Chucho, que está interesante la reflexión. Déjate que en estos días miramos. Enseguida, es ya, es hoy, es ya mismo, es en este instante. No, es que hay clásico. No, es que es ya. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Enseguida se puso a trabajar. Nosotros somos los reyes del aplazamiento, del después. Yo les llegué a comentar en una reflexión que mi mamá me decía mañana. Hijo, anda mañana. Hijo, ¿por qué no mañana? Y todo era mañana, no es hoy. Enseguida el de 5 se puso a negociar y ganó otros 5. Apto y pronto para servir en el reino de Dios, para servir al Dios de la vida, que es lo verdaderamente importante. Es de una, es ya. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. Según su ¿qué? Capacidad. Según su capacidad. Miren, de los pecados graves que hay es el de omisión. ¿Y el de omisión cuál es? Yo soy muy bueno. Ay, pobrecitos, vea, qué terremoto tan grave. Ay, qué inundación hay. ¿Oíste? ¿Y qué estás haciendo? No,
voy para misa y 7, porque a mí me gusta primera hora, Chucho. Es que la de 7 es muy buena porque dura 10 minutos. Dejé así. El que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se alejó del Señor, salió. Como dice el Evangelio según San Marcos, cada rato los que están adentro y los que están afuera. Se fue. Y no es que fuera perezoso. Padre Hernán Cardona dice muy interesante, este sí hizo, ya vamos a ver qué hizo. No es que no hubiera hecho nada, los 3 hicieron. 2 se pusieron a trabajar y los pusieron a producir y doblaron esa cantidad. Y doblaron esa cantidad. Este no es que no haya hecho, pero se fue, se alejó más del Señor y escuchen lo que hizo. Cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su Señor. Y aclaremos, no está haciendo algo malo. Miren, durante ese tiempo había algo que decía que esta era una manera de obrar con cierta prudencia y responsabilidad, enterrando el dinero, no arriesgándolo y así eludiendo la responsabilidad civil que tenía. Le podemos dar una aplicación bien interesante en este instante. Con los talentos y los dones que el Señor nos da, la principal responsabilidad que tenemos es con los civiles. ¿Y cuáles son los civiles? Los otros, donde cada uno de ellos es presencia para nosotros del rostro de Dios y donde tenemos el encuentro con Dios principalmente en esos civiles necesitados, huérfanos, viudas, desplazados, migrantes en la cárcel, enfermos, homosexuales, lesbianas, todo ese tipo de... Esos son los civiles. Y al enterrar el talento estamos eludiendo la responsabilidad que tenemos con los demás. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Y el joven rico se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. No fue capaz de venderle, de entregarle su vida a los demás. Este cavó un hoyo y enterró no el dinero. ¿Sabe qué enterró? Su vida. La felicidad. Entró en la oscuridad y en el rechinar de dientes porque se está privando de descubrir el para qué de su vida, que es lo que usted y yo habría hecho si hubiera enterrado el talento por miedo. El ¿a qué vine a este mundo? ¿Oíste vos que me estás escuchando? ¿A qué viniste a este mundo? ¿En qué te estás gastando? ¿Qué has hecho con los talentos que el Señor te dio? ¿En qué los estás haciendo producir? Son preguntitas que de vez en cuando es bueno que hagamos un alto, nos detengamos y profundicemos en ella. Porque es que, repito, no estamos enterrando, este hizo una huaca. Este hizo una huaca. Y enterró no solo lo que le dieron para ponerlo a producir, que es del Señor, somos es administradores, no propietarios, y enterró su vida, cavó un hoyo. ¿Cuál hoyo, en cuál hoyo estás metido hoy? ¿En cuál hoyo nos hemos metido por no escuchar la voz de Dios que nos viene diciendo a través de su Hijo Jesucristo y de la Escritura en las parábolas? Oíste, se acerca el fin. Puede ser en cualquier momento. Llena la alcuza de aceite. Vení a trabajar a la viña. Aprovecha el tiempo presente. Orá. Velá. Lee la Escritura. Escucha mi palabra. Y llamó a sus siervos. Y siervos no como un patrón que fue el primero, es que tuve miedo porque sé que exigen mucho, un patrón opresivo que vive a costa de nosotros. No, somos siervos en el sentido de servidores del Señor y lo servimos por amor, porque respondemos a ese amor que Él manifestó con nosotros en su Hijo Jesucristo hasta el extremo en la cruz. En cambio, se me fue. En cambio, al que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Tenía una mala imagen de Dios, como tantos tienen. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, cómo castiga! ¡Ay, me va a condenar! ¡Ay, tal cosa! No, no envía a Jesús a condenar a nadie, sino a salvar. ¿A cuáles? A los que son vírgenes necias, a los que tienen cizaña,
a los que enterramos el talento, a los que nos da envidia porque le pagó lo mismo a los viñadores, a los que vinieron a la viña por la tarde, a los que nos creemos buenos y santos. Yo he venido a buscar y a salvar al que estaba perdido. Por eso les decía hace 8 días, qué bueno que nos identifiquemos con las vírgenes necias, con el fariseo y el escriba, con el leproso, con el que tiene necesidad. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Al cabo de mucho tiempo, esa paciencia del Señor, pero que vendrá, vendrá, vuelve el Señor. Daniel 7:13, y vieron a un hijo de hombre descender entre las nubes, pero al cabo de mucho tiempo, es que recuerda que la puerta se puede cerrar en cualquier momento. Todos vamos a ser con seguridad cadáveres. Al cabo de mucho tiempo, volvió él, vuelve el Señor de aquellos siervos y ajusta cuenta con ellos. Vamos a ser juzgados ¿en qué? En el amor. ¿Tenemos que rendir cuentas? ¿O creemos que es que esta vida, no, comamos y bebamos, que mañana moriremos? No, nos pide responsabilidad y fidelidad a esa misión que tenemos. Y cada rato somos infieles y caemos. Señor, ten compasión de mí. Señor, perdóname. Claro que te perdono. Vuelve y ponte de pie y retoma el camino. Es que no somos santos, estamos en camino de santidad. No somos perfectos, estamos en camino de ser perfectos como el Padre es perfecto. Y por eso contamos con la fuerza del Espíritu, con la fuerza del Espíritu. Y ajusta cuenta con ello. Llegándose al que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Muchachos, aquí nos estamos jugando la eternidad. La vida eterna que empieza aquí ahora y que es plena en el más allá, de nuestra respuesta o no respuesta a la invitación que el Señor nos hace a poner a producir los talentos en servicio de los demás, a servir, a gastarnos por los demás, a amar al necesitado. ¿Estamos jugándonos nuestro futuro? Siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor, entra al banquete del reino. Las prudentes con la lámpara llena entraron al banquete del reino. Te vas a quedar afuera, con todas las reflexiones, con toda la misericordia y paciencia que el Señor tiene con nosotros, y como nos llama, nos vamos a hacer sordos a esas llamadas. 5 talentos. Llegándose también al de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. El Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Es que al que se le da más, se le exige más. Por eso el Señor no habla tanto de méritos, sino de talentos, y no habla tanto de pecado, sino de enfermedad. Porque necesitan médicos, son los enfermos. Los pecadores somos los que necesitamos médicos, y no tanto de santos. Los talentos son los que han recibido los santos, muchos talentos para ponerlos al servicio de los demás. No son los que tienen muchos méritos, sino para ponerlos al servicio de los demás. Si soy fiel en lo poco, dice un tema musical muy lindo, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. ¿Para qué? Para provecho de los demás. Llegándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Por eso me dio ¿qué? Miedo. ¿Cuáles son tus miedos de entregarte de lleno a servir al Señor? ¿Cuáles son los miedos de sacar más tiempo para lo que verdaderamente importa? Que Dios reine en mi vida. Buscar primero ese reino de Dios y no las añadiduras. ¿Cuáles son nuestros miedos, muchachos y muchachas? ¿Cuáles son nuestros temores de entregarle al Señor? Porque al final, ¿qué? Los bienes, todo lo que tengamos, carro, casa y beca, propiedades, fama, poder, todo queda aquí. Que brille vuestra luz delante de los hombres
y que vean vuestras buenas obras que nos acompañarán en toda la eternidad. Ponga cada uno al servicio de los demás las gracias recibidas de parte de Dios como buen administrador. Segunda de Pedro 4:10. Ese desconocimiento del Señor es fatal. Nos lleva a volvernos cumplidores, cumplimiento, a ser temerosos. Vamos a misa que si no me la notan y me condeno. No cumplamos esto porque es que si no. Vuelvo y repito, palabras del padre Juan Jaime, siquiera Jesús no estudió derecho canónico. El que pueda entender, que entienda, y no es que sea malo. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no siembro y recojo donde no esparcí? Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Al menos debías haber hecho algo, dáselo a los banqueros. San Pablo dice: no echemos en saco roto la gracia que el Señor nos ha dado. No echemos en saco roto la gracia que el Señor nos ha dado. ¿Le sirves al Señor por miedo o por gracia, por alegría, por el gozo que produce? Es que entra en el gozo del Señor, experimenta en vida esa felicidad que luego va a ser plena en el banquete del reino. Ten vida en abundancia. Transforma esas realidades de tu vida que te están destruyendo entra en el gozo del Señor, que es el mismo tuyo, el de los dos. La alegría que el Señor siente, como dice el profeta Sofonías, Dios tiene su alegría en nosotros. Dios se goza en cada uno de nosotros. Y aún como este siervo, la imagen de muchos. Sé que siervo malo y perezoso, sé que cosechas donde no sembraste. Si sabías eso, con mayor razón debías haber puesto mi dinero llevado a los banqueros. Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El Señor no quita. Ojo con entender más las cosas. Es que a Él no se lo quitaron, Él ya lo perdió. Y lo perdemos nosotros cuando lo enterramos. Cuando lo enterramos. Cuando nos dejamos vencer de los miedos y los temores. Cuando nos dejamos ganar de que las añadiduras son lo importante y lo de Dios para cuando tenga tiempo. Ahí ya estamos perdiendo los talentos. Porque al que tiene se le dará. Porque al todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Dios no vino a quitar y aplastar, vino a levantar y a llenarnos de sus dones, sus gracias y sus bienes. Al que menos le dio un talento, ya lo vimos. ¿Cuánto es? 6.000 denarios. Dios no quita, Dios da. Dios no es un adorno, es lo principal en nuestra vida. Y nos dice: busquen primero el reino de Dios, trabajen primero para mí, que todo lo demás se os dará por añadidura. Y si usamos ese don para provecho común, también lo vamos perdiendo, porque al que tiene se le dará. Siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, al frente de lo mucho te pondré, no como retribución, sino porque Dios es don y gratuidad, porque Dios vino a dar, porque Dios es amor y el amor lo da absolutamente todo. ¿Cómo estás usando tu libertad? ¿Estás escuchando el llamado del Señor? ¿No te das cuenta la inmensa confianza que tiene en ti? ¿Ya descubriste la riqueza que el Señor te dio? ¿Qué has hecho con esa riqueza? ¿Te estás dejando ganar del miedo? Todavía hay tiempo, porque hay que llegar al día en que hay que rendir cuentas. Vamos a ser juzgados en el amor. ¿Estás entregando esos talentos y esos dones a los demás o los estás usando en provecho propio? Varias cuestiones y reflexiones nos deja
y terminemos con este puntico. Y a este siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Echarlo a las tinieblas. Ustedes son hijos de la luz, nos dice el Señor. No nos dejemos ganar de la oscuridad, porque en la oscuridad y a este siervo inútil echadlo a las tinieblas de afuera, porque en la oscuridad, en vez de alegría, hay tristezas, y en vez de sonrisa, hay rechinar de dientes, que es que uno mismo se cerró las puertas, es que uno mismo se condena, uno mismo se cierra a la gracia. Ya hemos dicho, las manos del Señor están abiertas, clavadas en la cruz. La misericordia del Señor es eterna y uno mismo se cierra, se esconde, se deja ganar de sus miedos, se deja ganar de su pecado, lo condena su conciencia. No, nos entregó su hacienda para manejarla. Tiene plena confianza en que con los talentos que te dio puedes hacer y podemos hacer de nuestra vida algo hermoso. Y algo hermoso, en vez de llanto y rechinar de dientes, es entrar desde hoy enseguida en la alegría del Señor. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te pedimos que nos des hoy la fuerza de tu Espíritu para salir a desenterrar todos esos dones y gracias y talentos que tú nos has dado y ponerlos al servicio de los demás. Quizás esa es la causa de hoy, del rechinar de dientes y de la tristeza profunda y del llanto y de la desesperanza de nuestra vida, porque seguimos buscando primero las añadiduras y no que seas tú el que reine en lo profundo de nuestro corazón. El reino de los cielos es Dios mismo, que nos invita, que nos da, que nos acompaña, que se ausenta entre comillas es porque nos da la libertad de escoger. Danos hoy la gracia de escoger la parte que no nos será quitada, de gastarnos y de decir como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Que esas semillas que tú nos has dado crezcan, den frutos y las entreguemos a los demás. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.